Las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. Programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas nuestras otras plataformas. Señores, vamos a identificar de inmediato estos temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. El acuerdo arancelario con China y el efecto Trump en la política mundial. Las facturas de Kenia hacia la República Dominicana. El peor escenario para un acuerdo de regularización de haitianos ilegales. Este es el peor momento y lo que se ha preanunciado es el peor escenario y vamos a explicarlo. Y entonces están los efectos de el narco en México. Señores, la verdad es que nos hemos acostumbrado a que sea una normalidad la de los temas de los asesinatos de candidatos en México. Una normalidad, porque eso ya es así. Incluso este año, en este primer trimestre, hay hasta que celebrar. Hay que celebrar. En México nada más se han producido 104 atentados y solamente han resultado muertos 50 candidatos en lo que va de este año. Nada más 50 candidatos, la mayoría candidatos municipales en lo que va de año. Pero el número hay que verlo, de manera auspiciosa, porque si se compara con el año 2024, resulta que ha habido una reducción de un 59 y tanto por ciento de los casos violentos en México. Ha habido una reducción. Pero esa reducción es similar a la de las estadísticas de Faride, a las estadísticas que Faride publicó en la Semana Santa, los resultados de la Semana Santa, donde se movió menos del 50% de la gente, se movió. Entonces resultó que todas las cifras bajaron. No hubo robo porque la gente estaba cuidando sus cositas. Entonces todo bajó. Bueno, lo de México es igual. Si en lo que va de este trimestre solamente se han muerto 50 candidatos, es porque el número de posiciones que está en juego este año es casi un 50% por debajo de la que estaban en juego el año anterior. Es decir, no es que los asesinatos de candidatos han bajado en México, es que la campaña del 2025 incluye un 50% menos de posiciones para este periodo que la que incluía la del 2024. Es nada más por eso que podemos estar hablando de una cifra, de una reducción de las muertes en México. El último caso correspondió a una candidata a la presidencia municipal de Texistepec, la señora Yesenia Lara. Yesenia Lara
y 5 miembros de su equipo fueron barridos a tiro, asesinados. Ella, Tezitepec, pertenece a Veracruz. Era candidata a presidenta municipal. Pero la muerte de ella no está entre estos datos que voy a dar a continuación, porque este levantamiento fue hasta el día 11 del mes anterior. Estamos hablando que durante el primer trimestre de 2025 fueron asesinados en el país al menos 50 políticos. La mayoría de ellos de nivel municipal, revela el más reciente reporte trimestral de violencia política en México, elaborado por la consultora Integralia. El documento va a conocer el 11 de mayo, señala que en el periodo de enero a marzo de este año se intensificaron 104 ilícitos de violencia política en México, aunque el homicidio doloso es el de mayor incidencia. Bueno, de los 50 candidatos que han sido asesinados este año en México, 30 pertenecen al partido Morena. 30 pertenecen al partido Morena. ¿De qué estamos hablando? De un narcoestado. De un narcoestado. Y de los resultados de una de las peores presidencias que haya podido conocer el mundo, que es la del señor López Obrador, que paradójicamente es un hombre popular y se mantuvo siendo popular en la presidencia y salió siendo popular. Y ese irresponsable que lo único que hacía era a diario sentarse a hablar tonterías todos los días y con eso mantuvo su popularidad, más el clientelismo político a cuenta del Estado. Ese irresponsable, en ese clima donde una candidatura municipal puede significar una sentencia de muerte, ese irresponsable, ¿usted sabe qué legado le dejó a México? Que los jueces en ese país, ahora en julio, hay elecciones para escoger jueces. Es decir, en ese universo donde una candidatura es una sentencia de muerte o puede convertirse en una sentencia de muerte, resulta que los jueces van a tener que ir a balotearse, van a tener que ir a una competición de popularidad. Y ahí el narco se podrá dar el lujo de determinar quién va a ser juez y quién no va a ser juez. ¿Usted cree que un país se merece haber tenido en su presidencia a alguien con toda popularidad del mundo? Porque, repito, paradójicamente es un hombre popular. Y fíjense cuáles han sido los resultados de esa presidencia y cómo dejó a México, porque él iba a resolver el problema del narcotráfico. ¿Usted sabe cómo él iba a resolver el problema del narcotráfico? Él decía que en la campaña que el problema era que con violencia no se iba a enfrentar el narcotráfico. Él le iba a dar oportunidades a los narcotraficantes de cambiar de vida. Le iba a dar opciones de desarrollo para que ellos dejaran el narcotráfico y entonces él iba a resolver el problema del narcotráfico. Y dejó un narcoestado más profundizado e inseguro que nunca, con el añadido de que los jueces también van a tener que ir a elección popular. Es decir, ese país que no piense en desarrollo, no tiene ninguna posibilidad de absolutamente de nada. A pesar de ser un país grande, a pesar de ser un país que desde los tiempos del porfiriato alcanzó un grado de industrialización
que lo debería tener entre los países más industrializados del mundo. Debería ser uno de los países más desarrollados y más ricos del mundo. A pesar de todo lo que ocurrió con su territorio, pues Estados Unidos se quedó con más del 60% del territorio de México. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a los otros temas que enumeramos. Señores, me voy a referir al acuerdo arancelario con China y a los efectos de la política de Trump en la política mundial. Bueno, ayer aplaudí, desde luego aplaudí el hecho de que esta tensión haya bajado un poco y que por fin Estados Unidos y China hayan anunciado que se colocaron en una mesa de negociación y lograron un acuerdo endeble, precario, pero un acuerdo. Y ese acuerdo es mejor que el panorama que había antes de que ese acuerdo se produjera. Pero hay que ver lo que se logró con objetividad y hay que ver otras cosas. ¿Qué se logró? Bueno, en las locuras, Trump llegó a imponer aranceles por 145% a China. Y China había impuesto aranceles a Estados Unidos por 125%. Es decir, China llegó a un máximo de 125 y dijo, ya de ahí no subimos más porque ya con 125 es imposible la comercialización. Bueno, Trump lo llevó a 145 la última vez y todavía amenazaba con que lo iba a seguir subiendo. Pero, desde luego, que todo fue un desastre y entonces, ¿ahora qué acordaron ellos? Ahora acordaron que ese 145 que Estados Unidos le había colocado a China, Estados Unidos lo va a reducir a un 30 por 90 días. Y que ese 125% que China le había colocado a Estados Unidos, China lo va a reducir a un 10% por 90 días. Pero evidentemente que eso deja los problemas intactos, porque es muy difícil que haya producto alguno que resista la competitividad con un 30% de aranceles. Es decir, que el comercio entre China y Estados Unidos, no digamos que empeora, porque peor de lo que estaba no puede colocarse, pero se va a mantener en una situación que no será la misma que había antes de estas cuestiones. Es decir, que las proyecciones económicas no son buenas. En ese escenario no son buenas porque nada te resiste unos aranceles de un 30% y para resultarte competitivo. Pero bueno, además del tema entonces, ya conocemos y el último resultado fue la elección del Papa. El último resultado fue la elección del Papa. Habíamos advertido que en esa elección, como en otras elecciones, se iba a procurar un efecto contrario a Trump. Un efecto contrario a Trump. Se cogió un papa estadounidense, un papa republicano, pero contrario en los temas fundamentales que está manejando esta persona. Pero lo propio acaba de ocurrir en las elecciones que se celebraron en Australia. En Australia ocurrió lo mismo que ya había ocurrido en Canadá. En Australia, bueno, lo único que ocurrió en Australia fue que
Peter Dutton, que era el candidato conservador que encabezaba las encuestas, a la gente notarle cierto parentesco con Trump o relacionarlo con Trump, perdió las elecciones. La perdió. Y entonces ganó la izquierda. Eso ocurrió en Australia, donde el ganador de las elecciones fue el primer ministro Anthony Albanese, que no soñaba ganar. Trump lo puso a ganar. Como puso a ganar al economista que participó en las elecciones del Canadá, a Mark Carney. Ambas elecciones, el efecto Trump le dio una vuelta totalmente contraria. Ocurre también que puede medirse, señores, y esta sí es una medición muy concreta. ¿Ustedes saben qué iba a ocurrir con el turismo en Estados Unidos este año? Las proyecciones del turismo, que no eran altas, sino que el turismo en Estados Unidos tenía una proyección de crecimiento de 8,8% para el 2025. Esa era la proyección de crecimiento que daba Turing Economics, que es una dependencia de Oxford Economics. Es decir, turismo en Estados Unidos no va a crecer mucho, pero va a crecer un 8,8% en el 2025. Esa era la proyección de crecimiento del turismo. ¿Usted sabe qué va a pasar? ¿Qué dice ahora esa publicación sobre lo que va a pasar con el turismo en el 2025? El que iba a crecer 8,8% va a descrecer 9,4%. Así que el turismo, no habrá un turista más, sino habrá menos 4,4%, 9% de turismo, 9,4% de turismo, decrecimiento del turismo. Es decir, que ni la gente quiere ir ahí. Entonces, está ahora también el tema de ponerle precio por decreto a los medicamentos. Estamos hablando que en una economía liberal, eso es un absurdo. Ese es un absurdo que nos remite a uno de los debates más viejos de la economía, al debate entre David Ricardo y Karl Mergen, el padre de la escuela austriaca. ¿Qué determina el valor de un artículo? ¿Cómo se determina y cómo se establece el valor de un artículo? Bueno, algo que el liberalismo sabe desde Hayek, desde von Mises, que es un absurdo total, pues ahora nos vamos por ese absurdo total. El gobierno va a establecer por decreto los precios de los artículos. En el caso de los medicamentos, el gobierno va a establecer o ha ordenado, no es que ha dictado precios, no, ha ordenado, ha dado un plazo para que los medicamentos bajen. Desde luego, la industria farmacéutica, que es poderosísima, lo único que hará será reírse a carcajadas, porque sabe que eso no tiene manera de ser puesto en práctica, y los únicos que van a pagar las consecuencias son los pobres que se benefician del Medicare. Esos son los únicos que van a pagar las consecuencias, que por cierto, el Congreso aprobó una reducción de más de 800 millones de dólares de lo disponible del presupuesto para el Medicare. Es decir, vamos a reducir esto y por lo tanto los precios de los medicamentos tienen que bajar. Bueno, señores, miren, vamos a pasar a otro tema, porque tenemos
la situación con Kenia. La situación con Kenia, bueno, desde el punto de vista de Kenia y hasta nuestro, lo que ocurrió es entendible. Lo que ocurrió es entendible. ¿Por qué República Dominicana no está participando en la fuerza internacional, en la MSS, que está en Haití? Porque por la situación histórica, eso sería un grave error por parte de la República Dominicana. Entonces, no se ha anunciado, la República Dominicana no iba a poner un hombre. Desde el principio, yo dije que eso no iba a ser tan así, porque si la República Dominicana está llevando la voz cantante y está pidiendo que se haga algo por Haití y que esas fuerzas intervengan, la República Dominicana no le van a aceptar eso solamente con la boca. Es decir, la República Dominicana tiene que poner algo. Tiene que poner algo la República Dominicana. En el caso concreto de los kenianos, desde el principio nosotros hemos tenido apalabreado el apoyo con los kenianos. Pero los kenianos no han querido dejar ese apoyo apalabreado porque los kenianos viven en una democracia en la que hay elecciones. Hay elecciones. Entonces, el enviar al Caribe una misión y que esa misión se vea prácticamente expuesta al abandono en una selva sin una serie de garantías, es un asunto que puede tener su costo electoral en Kenia. En Kenia. Entonces, ¿quién ha dicho que nosotros enviamos a esa gente al abandono? No. Hay acuerdos concretos. Y en el caso de la República Dominicana, ve acá, tú no me vas a poner un hombre allí. Tú no me estás dando tanto para esta misión. Pues tú tienes que darme entonces otras cosas. Otras cosas. Y de ahí los acuerdos con Kenia son naturales. Porque desde el principio he estado claro de que no es verdad que nosotros podemos estar en una mesa nada más con la boca. Mandando a hacer por Haití nada más con la boca. Eso independientemente de todo lo que nosotros invertimos aquí, pero de manera concreta eso no aplica para la misión. Eso no aplica para la misión, eso no nos lo toman en cuenta para la hora de la misión. Entonces, desde luego, Kenia ha venido y ha formalizado esas cosas que estaban en palabras, Kenia la quiso poner por escrito. Y no es que ahora hay que llamar y pedir un favor. No. Es que hay un acuerdo concreto. Hay un acuerdo concreto porque no es a saludar que se han atendido 21 kenianos. Bueno, para eso no era necesario. No. Es de manera concreta. Vamos a establecer cuáles son tus compromisos conmigo y con esa gente que yo tengo ahí. Y eso es lo que se ha hecho. En lo que se ve. En lo que se ve, porque de seguro que se ha acordado algún apoyo que no se haya hecho explícito. Algún apoyo que no se haya hecho explícito, no sé si en alimentos, no sé si en recursos, no sé si por vía de sectores privados, pero algo de manera alternativa también tiene que estar ahí. Pues no es solamente los servicios médicos y recibir, no. Desde luego que a nosotros nos iban a exigir un compromiso más concreto con esa misión. Y independientemente de que tenga repercusiones, porque que ahora está claro que los dominicanos apoyan la misión, ¿y quién lo duda? Y como quiera, independientemente de todo el cuidado que nosotros tengamos, como quiera a nosotros se nos va a asociar en cierta medida con esa misión, aunque no haya un solo dominicano ni debe haber un solo dominicano involucrado en esa misión. Pero de manera concreta, la lectura que tengo de lo de Kenia es eso. Es decir, no, vamos a hacer esto concreto, nosotros
tenemos un Congreso, nosotros tenemos un país, nosotros tenemos que enseñar a los 54 millones de kenianos, que es una realmente de la economía más próspera. Tienen alguna coincidencia con nosotros, porque uno de los elementos de esa economía es precisamente el turismo, pero también la agricultura y las telecomunicaciones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con Kenia. Pero vámonos a la otra parte. Y ahí está la pregunta de si realmente hay un ambiente para hablar de la posibilidad de un acuerdo de regularización de haitianos ilegales en la República Dominicana. Fíjense que no le hablo ni siquiera de extranjeros, sino un acuerdo de regularización de haitianos ilegales en la República Dominicana. Públicamente, ¿quiénes han planteado eso? Bueno, Hipólito Mejía ha planteado que él va a proponer en esa reunión un acuerdo de regularización de extranjeros. Esa es una soberana imprudencia de Hipólito Mejía, una soberana imprudencia, porque Hipólito Mejía es parte de esta cumbre, pero él es una parte protocolar de la cumbre. ¿Por qué? Porque para Luis Abinader reunirse a discutir con él o a intercambiar con él cualquier idea, no tiene que convocar una cumbre. Es decir, no hace sentido una cumbre para Luis Abinader reunirse con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es parte del gobierno y tiene que actuar con la prudencia de quien es parte de un gobierno. Porque eso de que él diga públicamente que va a proponer un plan de regularización de extranjeros está insinuando que se ha puesto de acuerdo con el presidente para eso, y tal vez no se ha puesto de acuerdo con el presidente para eso, porque él no puede aparecerse ahí con nada que él no lo haya establecido ni consensuado previamente con el que gobierna de su partido. Entonces, si él hace una propuesta, se le puede dar la lectura a la propuesta. Bueno, Luis no se atrevió y le dijo a Hipólito que metiera eso ahí. Esa es la lectura, porque lo otro, porque usted tiene que estar claro cuál es su rol en cada circunstancia. Usted tiene que estar claro. Bueno, el PRM, que es una herencia del PRD, a veces no ha tenido claro el tema de la política exterior, porque en los gobiernos del PRD fueron un desastre, entre otras cosas, porque una cosa eran los presidentes y otra cosa era la política exterior del PRD. Peña Gómez tenía la política exterior de él y los gobiernos del PRD tenían una política exterior distinta. Y ahí se manifestaba toda la incoherencia de ese partido. Ahora, en el PRM, se supone que hay otros manejos. Pero Hipólito tiene que estar claro que es parte del gobierno, con hachas que afilar en el gobierno, con intereses que afilar en el gobierno, y entonces no puede estar planteando cosas que él la puede discutir con el presidente Abinader y solo plantearla después de haberla consensuado con él. Es decir, eso de que yo voy a proponer ahí un plan de regularización de extranjeros es una imprudencia. Incluso los otros debían preguntar si es verdad que eso va a ocurrir, para ni siquiera ir ahí. Para ni siquiera irse a sentar ahí. ¿Quién ha hablado también de plan de regularización de extranjeros? Bueno, Julio Brache, el presidente de la Asociación de Industrias, está planteando un plan de regularización de extranjeros. Julio, no hay la menor condición en estos momentos para hablar de plan de regularización de extranjeros
o de haitianos ilegales, que es de lo que estamos hablando. No hay esa posibilidad. Julio, el que hable de eso en estos momentos es un enemigo de este país, y tú no eres un enemigo. El que hable de eso en estos momentos es un enemigo del país. No hay la posibilidad de plan de regularización de extranjeros, porque cualquier plan requiere interlocuciones que no existen. Entonces, todo se carga de un lado. Lo primero que hay que hacer para ejecutar un bendito plan, porque no se quiere plan de regularización de extranjeros. Se sabe que eso es imposible. Hipólito sabe que eso es imposible. Pero no le importa. Porque él está detrás de otra cosa. Él sabe que eso es imposible. Ahora, ¿usted sabe por qué que están planteando eso? Porque el solo hecho de plantearse un plan, aunque se sepa de antemano que va a ser un fracaso, lo que están proponiendo es el fin de las repatriaciones. Es una paralización de las repatriaciones, porque se supone que si hay un plan, hay que dar chance a la ejecución del plan e inmediatamente se terminan las repatriaciones. Ellos no están proponiendo plan de regularización de extranjeros que saben que es imposible. Ellos están buscando la manera de poner fin a las repatriaciones, y entonces por eso es que plantean un supuesto plan de regularización de extranjeros. Eso es imposible. Ya este país vivió una experiencia que no se ha agotado en ninguna parte del mundo. El único país que por cuenta de su presupuesto decidió llevar a cabo un plan de regularización de extranjeros fue la República Dominicana. Eso no lo ha hecho ningún país en el mundo. ¿Por qué eso fracasó? Bueno, eso fracasó por un tema que viene desde la vigencia del Código Negro en Haití. Desde la vigencia del Código Negro en la época de la colonización francesa, donde había más de 500,000 esclavos en Haití, el esclavo no tenía derecho a registro, el esclavo no existía como tal. Es decir, el esclavo nacía, pero el esclavo no tenía derecho a registro. No tenía derecho a un nombre propio. Entonces, eso se cultivó. Eso se cultivó. A diferencia de lo que ocurrió del lado del virreinato español, donde eso tenía otro manejo. No, el esclavo no tenía derecho a registro. Eso se fue conjugando con otros factores y se hizo una cultura. Se hizo una cultura. Entonces, el principal problema que tiene un plan de regularización es que no se puede regular fantasma. Una gente que vaya a regularse en otro país tiene que tener un documento, tiene que tener una identidad para poderse regular. Si de antemano se parte de gente que la mayoría no tiene ningún tipo de identificación, no hay posibilidad de regulación alguna. No la hay, esas posibilidades. Pero ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos no piensan en regularización. Eso no es verdad que piensan en regulación. Saben que eso es imposible. Ahora, ellos lo que quieren es paralizar, terminar con las repatriaciones. Eso es lo que ellos quieren. Ponerle un paro a las repatriaciones. Eso es lo que quieren. Y desde luego que en esa circunstancia en la que se encuentra Haití, eso sería catastrófico para la República Dominicana. Catastrófico. Entonces, vamos a ver, yo dudo mucho que una cosa como esa se plantee en ese encuentro. Que ya ustedes ven cómo se está afectando innecesariamente. Se está afectando innecesariamente. Entonces, ya veremos. El presidente, ojalá, debió haber tomado la previsión de buscar la redacción de 2 o 3 párrafos iniciales que explicaran claramente cuál es el objetivo de ese encuentro para evitar cualquier suerte de distorsión.
cambio y fuera.